Bueno, muy Bueno, bien, seguimos por CX30, Radio Nacional 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, la 30 tenés como aplicación, estamos en Facebook, en donde estamos. Este programa que es mentado, producido, concebido por Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, por Libertas, en conjunto o en conjunción con CX30, Libertas propone este programa a toda la ciudadanía oriental, a la República Oriental del Uruguay, para mejorar, digamos, nuestro estado de conciencia colectivo, si vos querés, nuestra cultura política respecto a los valores republicanos, qué significa vivir en un Estado de Derecho, qué significa vivir en democracia, qué significa proyectar el crecimiento de la democracia, fortalecerla, porque la democracia es un organismo vivo, no es una cosa pétrea, estancada, sino que admite permanentemente revisar aspectos que la contradicen, que la conculcan, que la fracturan, porque tiene principios muy claros. La democracia como concepción liberal tiene principios muy claros que la sustentan, le dan su identidad, su razón de ser. Así como un Estado de derecho tiene su razón de ser, tiene su razón de Estado, o su lógica de Estado como organización jurídico, política. Hay teorías, ¿no? Hay teorías descriptivas, hay otras teorías que son más normativas, pero el Estado en definitiva es una unidad nacional que nos regula nuestra vida con las normas que va creando de acuerdo a principios que están establecidos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución. De ahí que Kelsen hablara de la norma hipotética fundamental que le da sustento o validez jurídica a cada una de las normas que están por debajo de esa pirámide que Kelsen concibió en este modo magistral. Porque en definitiva la historia misma demuestra que hay una pirámide, hay una estructura de pirámide que nos permite ese ordenamiento jurídico, si no sería caótico. Hay jerarquías jurídicas. Bueno, no hay nada que esté por encima de la Constitución. No hay ninguna ley, ningún decreto, ningún reglamento, ningún estatuto que esté por encima de lo que la Constitución prescribe, lo que la Constitución consigna, lo que la Constitución dice. Y ahí está, digamos, el fundamento de un Estado constitucional de derecho, sus principios universales, y ahí está también el fundamento de lo que podemos llamar un orden jurídico. Si no, hablaríamos de un caos jurídico. Pero cuando hablamos de un ordenamiento jurídico, estamos dándonos a entender, la palabra, el verbo ordenar, significa poner las cosas en su lugar adecuado para que funcionen como si fueran los factores integrados de un sistema de ecuaciones o como si fueran todos los algoritmos o factores que se integran, por ejemplo, para el software de una aplicación, por ejemplo, en términos informáticos. Si sacás algún factor de los que integrar, lo que integrás para que algo funcione a nivel informático, bueno, desconfigurás ese funcionamiento. El Estado es eso, es un orden configurado sobre la base de principios que son principios jurídicos, principios constitucionales. Y nuestra Constitución establece en su sección 2, que se titula Derechos, Deberes y Garantías, derechos, deberes y garantías. Hace muchos años que hablamos solo de derechos. Los derechos y los deberes surgen apenas se legisla una conducta, por ejemplo. Se legisla sobre un hecho, sobre circunstancias eh, que se van dando en la realidad. En materia laboral, en materia civil, en materia comercial, en materia administrativa, en materia penal. Todo lo que se legisle nos otorga derechos y obligaciones, derechos y deberes y garantías. Ahí está la garantía jurídica de lo que hablamos ayer con el doctor Menéndez, que es la seguridad jurídica. Debe garantizarse que estos principios constitucionales se tienen que cumplir en cada una de las normas que nuestros legisladores precisamente legislan y que luego promulgan para que se haga derecho vigente, derecho positivo vigente en el país, debe estar siempre en correlación, en concordancia con la Constitución. Y en esta sección 2, Derechos, Deberes y Garantías, artículo séptimo, dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Estos derechos son los llamados derechos fundamentales, fundamentan la razón de ser de nuestro Estado de Derecho, de nuestra República, y también
se les llama, en la doctrina, derechos esenciales. Son derechos en rigor subjetivos, nacen con nosotros y mueren con nosotros porque la Constitución reconoce estas calidades en la condición humana. Es decir, son derechos que protege porque ya nacen con nosotros, son inmanentes, están en nuestra condición. La vida, por supuesto, la libertad, el honor, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Esos derechos llamados fundamentales o esenciales son pétreos, universales, quiere decir esto que son intransferibles, inalienables, innegociables o intransigibles, irrepetibles. Es decir, son los derechos que fundamentan la razón de ser de nuestro Estado constitucional de derecho. Ahora, entran en colisión con ciertas concepciones corporativistas y colectivistas que predominan, por ejemplo, en el derecho laboral. En el derecho laboral, desde el convenio 98, por ejemplo, por allá dictado por allá por el año 1949, bueno, se plantea un sistema corporativista y nuestro Estado tiene una historia precisamente de ser un Estado corporativista que va dando marco legal a ese comportamiento corporativo, colectivista de las relaciones laborales entre los sindicatos y las empresas, entre los trabajadores y las empresas. Por lo tanto, hoy iniciamos un ciclo de editoriales analizando el sistema sindical en Uruguay que tiene por finalidad difundir los conceptos verdaderos sobre temas referentes a las relaciones de trabajo que asumen la modalidad colectiva por efecto del surgimiento, bueno, de manifestaciones de autonomía colectiva en determinados colectivos laborales, explicándose la forma en que deben configurarse los diversos componentes de la libertad sindical y de la negociación colectiva libre y voluntaria, dice el artículo 4 del convenio que Uruguay suscribe por estar integrado en la Organización Internacional de Trabajo, el convenio 98 de la OIT. Yo para todo esto me baso en un trabajo de excelencia, dentro de los tantos que tiene un eminente jurista del Uruguay, que es, tengo la fortuna de que sea amigo mío, y compartimos muchísima charla, mucho taller de estudio, taller doctrinario, filosófico, jurídico, con este eminente jurista amigo mío, que tiene, bueno, publicaciones espectaculares en Internet, tiene sitios, te voy a pasar los links de su blog, por ejemplo, www.repertolex.uy barra instituciones.htm. Te repito, repertolex.uy barra, es decir, la barra diagonal, instituciones.htm. Y tenés, se me fue ahora acá, mirá del mapa, acá lo encontré, también este link, repertolex.blogspot.com, repertolex.blogspot.com. Ahí tenés un trabajo técnico, técnico jurídico, con también elementos doctrinarios, con elementos de análisis, que es muy, muy valioso. Y yo me quiero detener en uno de esos capítulos, que es, no voy a poder con todo el capítulo, libertad sindical y negociación colectiva. Pero antes te quiero leer lo que el convenio 98 nos dice respecto al derecho de la sindicación o sindicalización y la negociación colectiva. Cuando hablamos en derecho laboral y de derechos sindicales o derechos llamados colectivos, que en verdad no son derechos colectivos, sino que estamos hablando de la organización sindical como un colectivo que se relaciona con otro colectivo, con otra corporación que es la empresa. Bueno, este es un documento del año 1949, se nos dice la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1949, en su 32ª reunión, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los principios del derecho de sindicación o sindicalización y de negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión. Y después de haber decidido
que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta con fecha 1 de julio de 1949 el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, convenio del año 1949 que nuestro país suscribió. Es decir, estamos hablando siempre de negociación colectiva, estamos hablando de sindicatos y empresas en el ámbito de la negociación colectiva. El artículo 4 de este convenio, que es el que me interesa leer ahora, dice: deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Este artículo 4 del convenio 98 de la OIT habla de que la relación de negociaciones colectivas que se tiene que dar entre el gremio empresarial, la empresa organizada en un gremio de esa empresa con la organización de los trabajadores, llámese un sindicato de trabajadores por empresa, con esa empresa, tienen que ir a una negociación colectiva voluntaria, con el objeto de reglamentar lo que negocien, digamos, a través de un contrato colectivo. Estos contratos colectivos que se desarrollen en esa negociación colectiva entre el sindicato y la empresa no pueden vulnerar el principio de autonomía de la voluntad en materia contractual, es decir, no pueden vulnerar el derecho fundamental o esencial que consigna nuestra Constitución en el artículo 7º, que es el derecho a la libertad. Estamos protegidos en nuestro derecho a ser libres, a ser libres. Evidentemente, se instala un régimen corporativista, colectivista, también desde la OIT, pero que tiene esta salvedad, y esta salvedad no es respetada por nuestro país, que va hacia un modelo corporativista desde el Estado. Va a un modelo corporativista desde el Estado. El Estado es el que establece un modelo que prácticamente replica aquel modelo de Mussolini que se publicó en el año 1927, ese documento llamado Carta del Laboro, Carta del Trabajo, que decía que se propendía defender la empresa privada, pero con intervención del Estado. Fíjate vos lo que dice este documento. Carta del Laboro, es decir, Carta del Trabajo, fue una ley aprobada por Mussolini en 1927, cuyo objetivo principal era la fascistización, si vos querés, de la economía italiana, imponiendo un modelo corporativista. La carta fue promulgada por el Gran Consejo Fascista y se publicó en el periódico Il Lavoro d'Italia el 23 de abril de 1927. Su redacción recayó principalmente en Giuseppe Bottai, secretario de Estado de Empresas. La carta declara que la empresa privada es la institución económica más eficaz, pero, acá aparece el pero, que después todo esto que parece muy lindo lo destroza bastante, pero la intervención del Estado sería legítima cuando la empresa privada fuera deficiente. Artículo 7 declaró que el Estado corporativo considera la iniciativa privada en el campo de la producción como el instrumento más eficaz y más útil a los intereses nacionales. El artículo 9 indica la intervención del Estado en la producción económica, la intervención del Estado en la producción económica puede tomar encajes solo cuando la iniciativa privada esté ausente o es insuficiente, perdón, o cuando están en juego el interés político del Estado. Esta intervención puede adoptar la forma de control, estímulo o de gestión directa. Es decir, esta intervención del Estado puede adoptar la forma de control, estímulo o de gestión directa. Se creó un tribunal de trabajo para la solución de cualquier controversia o conflicto dentro de las empresas. Acá está el germen, por ejemplo, de las mesas tripartitas con el Estado como gestor, como negociador, promotor también
de esas relaciones laborales entre trabajadores, empresas y el Estado. En el ámbito público y en el ámbito privado estamos hablando de las negociaciones colectivas tripartitas, el Estado, las empresas o los empresarios y los trabajadores. Tiene esta raíz ideológica y doctrinaria. Y así se adoptó también en Argentina cuando Domingo Perón adopta este modelo Carta del Laboro de Mussolini, es decir, corporativizar desde el Estado la actividad económica en las relaciones laborales. Sindicatos, Estado, empresas. Corporativizar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir corporación? ¿Qué es lo que quiere decir corporación? Bueno, la corporación es precisamente el colectivo de personas que integran una actividad empresarial, una actividad de producción o una actividad, por ejemplo, sindical en relación a actividades de producción y de trabajo. Eso es corporación. Es una entidad, es una entidad de negocios, una entidad de negociaciones, cuyos dueños a nivel empresarial son los accionistas, quienes seleccionan una junta para supervisar las actividades de la organización. Eso es una corporación, es una asociación de personas sobre las bases de estatutos reglamentarios de esa organización. Esos estatutos prefijan, ordenan esas relaciones entre los integrantes de esa organización corporativa y esas corporaciones pasan a actuar en el ámbito de las negociaciones colectivas, en el ámbito, en este caso, de los trabajadores en relación con las empresas y con el Estado. Por eso hablamos de un modelo corporativo colectivista. En este modelo corporativo colectivista se vulnera abiertamente lo que podemos considerar es el derecho individual. El derecho individual, es decir, la libertad individual, por ejemplo, de integrar o no un sindicato, una corporación sindical, de formar parte voluntariamente o no de un sindicato. ¿Por qué? Porque en nuestro país, los sindicatos están corporativizados por el Estado uruguayo, es decir, están reglamentados por ley, reconociéndose a tales sindicatos como los verdaderos sindicatos que representan el interés de los trabajadores a nivel nacional. Esos sindicatos, que todos los conocemos, los sindicatos que están integrando el PIT-CNT, que integran el PIT-CNT, estoy buscando acá un documento que me resultaba más interesante que este que estoy viendo ahora, que lo compartí con el doctor el otro día. Esos sindicatos están vulnerando determinadas libertades individuales. Por ejemplo, a nivel público, cuando se plantea por ley que la cuota sindical es obligatoria, por ejemplo. Se supone que esos líderes sindicales son representantes que votan los trabajadores para que los representen en esas negociaciones colectivas. Esas negociaciones colectivas tienen que ver con la regularidad en el trabajo, con la regulación de la actividad productiva, tiene que ver con las condiciones de trabajo y también con el salario. Y también con el salario. Evidentemente, cuando hablamos de negociaciones colectivas, según el artículo 4 de la OIT, está hablando más bien de negociaciones colectivas libres y voluntarias entre sindicatos que puedan los trabajadores integrar o no, o quieran integrar o no, respetándose la autonomía de la voluntad, y sindicatos por empresa. Ahora bien, ¿cuál es el argumento de la construcción de sindicatos desde larga data? Que tiene una impronta fuertemente, inclusive marxista o ideológicamente de izquierda, porque se suponía que el trabajador estaba muy vulnerado y era vulnerable ante la organización empresarial más poderosa, la empresa, que es una organización, una corporación que produce bienes y que tiene rentabilidades, es más poderosa, detenta los bienes de producción, es más poderosa que el simple trabajador que ingresa a esa empresa a través de un contrato de trabajo. Entonces, se concibió la organización sindical como un colectivo que tenga fuerza negociadora en el ámbito laboral.
Eso de algún modo fue cambiando, fue mutando, porque en este sistema corporativo desde el Estado, se nos plantea que los sindicatos deben ser únicos por rama de actividad económica. Y a su vez se plantea que las empresas deben organizarse internamente de acuerdo a lo que vayan laudando, es decir, arreglando en esos convenios colectivos, en esas negociaciones colectivas, rompiendo la libre empresa, el libre emprendimiento. Las empresas en nuestro país no pueden organizarse de acuerdo a sus reales necesidades y al saber y entender de sus empresarios, de sus directores, de sus ingenieros de producción, sino que tienen un modelo preestablecido de acuerdo a esos convenios colectivos en cuanto a cómo deben organizarse como empresas según van conviniendo en esos convenios colectivos. Y así respecto a la calidad laboral, régimen horario, regularidad de la productividad y el salario. Por lo tanto, los sindicatos, que son sindicatos únicos por rama de actividad, ya son corporaciones más fuertes que una mediana o pequeña empresa, por ejemplo. La mediana o pequeña empresa a nivel nacional o que no fuera nacional y no tienen el poder que tiene un sindicato que atraviesa toda la actividad del país y que tiene delegados, representantes inamovibles, que tienen ese poder de negociación blindado legalmente por un marco jurídico que el Estado uruguayo le da. Por lo tanto, la libertad sindical, de la cual habla el propio artículo 4 de la OIT, que te repito, la OIT no es digna de devoción de un pensador liberal, sino que es más bien corporativista también, ahí, sin embargo, hace la salvedad y protege la negociación colectiva libre y voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que negocien los trabajadores con cada empresa y que incluso exista el sindicato o sindicatos por empresa y no sindicatos únicos por actividad económica, que empiezan a tener, y ya tienen evidentemente en el país, van a desarrollar un poder inmenso de fuego negociador, porque son una megacorporación que representa toda la actividad económica en la cual están incluidas todas las empresas en esa heterogeneidad de empresas en cuanto a sus tamaños, poder económico, capacidad productiva, competitividad en el mercado. Temas económicos reales que hacen a la economía, a las leyes de la economía del mercado, de la economía capitalista, que este sistema corporativo no contempla, que tiene preestablecido un modelo corporativista que proviene de ese modelo de Mussolini. Por ejemplo, los dirigentes sindicales son inamovibles, conforman un núcleo, en nuestro país lo vemos, motivado por una ideología, la estructuración de verdaderos sindicatos, cuya finalidad sea gestionar colectivamente intereses laborales comunes mediante negociación con los empleadores, tendría que ser, dice este jurista amigo, ha de ser resultado social espontáneo de la coincidencia esencial de voluntades individuales de cada colectivo laboral. Es decir, que los individuos discutan, elaboren un proyecto que sea pasible de mucha discusión y que todo esto esté entonces sometido a esa libre voluntad de negociación, sujeta por lo tanto a una situación dinámica en la que se denomina la existencia de una autonomía colectiva que alcance un grado de implantación que la habilita a comprometer un periodo de normalidad laboral, no necesariamente por unanimidad, sino por convicción libremente lograda, es decir, como se da en cualquier democracia. Mayorías que deciden, se convencen que hay que ir a hacer negociación, sindicatos que actúen de modo autónomo y libre, que estén integrados por personas que libremente quieren integrar ese sindicato y otras que no, y pueden surgir también fenómenos sindicales espontáneos, como una reunión de amigos para ir a comer un asado, porque se ven afectados en determinada situación o hacen un reclamo, o hacen un reclamo, por ejemplo, en materia de calidad laboral o de pronto en su calidad salarial. Vamos a seguir con este tema. Vamos a una breve pausa y me voy a tener en parte de este texto de este eminente amigo jurista, sobre todo este capítulo, el corporativismo sindical de Estado, que es lo que se aplica en nuestro país.